pedí a CTO expresamente que por favor no me enviara los simulacros en papel, que yo los hacía en mi tablet, en el que yo, bueno, ya lo ven aquí, en el que yo puedo escribir sobre el simulacro. Entonces no gasto tanto papel, esto ya es algo mental mío, no gasto tanto papel, lo tengo todo en la tablet y puedo tener las mismas anotaciones, cambiar colores, etcétera, que haría a mano. Sí que hago los últimos simulacros, sí que los imprimiré o se los pediré a CTO. Aquí tenemos la hoja de respuesta, que sí que la utilizo en papel. Un simulacro de los del año pasado que no lo tengo escrito para enseñarles cómo me enfrento a las preguntas. Y el examen MIR, que miren cómo se quedó, del año pasado. Y el cuadernillo de imágenes del último examen MIR. Paso previo a levantar el bolígrafo: revisar todo el examen. ¿Yo qué hago? Reviso las imágenes, que es súper fácil que digas tú, guau, pues te das cuenta de que están mal impresas. Las reviso, ¿no? Les doy una pasada rápida, las reviso. Lo mismo hago con el examen, lo reviso así, pasando pregunta por pregunta, pero así, no puedes realmente detenerte más. Hay que empezar, o te recomiendo empezar por la pregunta 50 o 30, dependiendo de las imágenes. Como el número de imágenes va variando cada año, al principio eran 20, luego 30, luego han sido 34, yo empezaría por la pregunta 50 y ese sería el primer bloque de preguntas que tenemos que hacer. Al principio del examen he hecho 5 preguntas, están aquí en mi tablet. Y una cosa que pasa al principio es que vemos la primera pregunta y nos quedamos como súper en blanco, así no la sabemos contestar. Es algo que me cuenta la gente que pasa mucho, a mí también me pasó. Pasa a la siguiente, habrá una que verás súper clara y ahí ya te vas como a enganchar a seguir contestando preguntas. Quiero explicarles un poco cómo me enfrento yo a las preguntas del examen. En papel, esto no es el simulacro que acabo de hacer, sino un simulacro del año pasado que tenía en papel, y así les explico cómo me enfrento yo a un caso clínico y cómo las anotaciones que utilizo. Entonces, estamos ante un caso clínico en el que nos hablan de una paciente de 31 años que no fuma y que viene por dolor torácico de inicio brusco. Ya ha tenido un neumotórax el año pasado y la diagnostican por radiografía de otro neumotórax y además de un patrón intersticial. Y nos dan el estudio funcional respiratorio, que lo que más evidencia es una obstrucción y una alteración en la difusión de monóxido de carbono, que es del 50%. Y nos preguntan cuál es el diagnóstico que sospechamos. Yo lo primero que hago es con el subrayador fluorescente colocar los datos subrayar los datos que me parecen más importantes. Por ejemplo, paciente es una mujer, dolor torácico, neumotórax y el estudio funcional respiratorio, que es el cociente de tifenó, que es lo que más me llama la atención porque está alterado, y la difusión de CO. ¿Cuál es el diagnóstico que sospecha? Entonces, yo en este momento lo que hago es coger el boli azul o negro y empezar a razonar un poco la respuesta. Yo ya sé que es linfangioleiomimatosis porque ya estoy entrenada, pero si no lo tuviese tan estudiado, intentaría descartarlo. Ojo, que esto no son conocimientos que sean verdaderos al 100%. Es mi manera de descartar las preguntas. Pueden faltar cosas. Solamente lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, sarcoidosis. ¿Qué estaría pensando yo? Oye, ¿por qué neumotórax? Nunca me han hablado de un neumotórax en la sarcoidosis. Me hablarían de las adenopatías iliares bilaterales. Aunque por supuesto es posible tener un patrón intersticial bilateral. Normalmente en la sarcoidosis hay restricción, no hay obstrucción, que es lo que evidencia este factor de tifenó. Neumonitis por hipersensibilidad, pues no me han hablado de ninguna exposición alérgica, encima no es fumadora, no me han hablado de algo, ni de ningún hobby, ni de ningún trabajo. Lo dejo, bueno, pues no sé. Neumonía intersticial linfocítica, esto es obviamente un distractor. Y en cuanto a la linfangioleiomimatosis, yo digo, a ver, obstrucción, mujer, neumotórax, cociente difeno alterado, obstrucción, difusión del 50%,
alteración en el parénquima pulmonar. Y ahí es como yo he llegado a la linfangioliomatosis. Obviamente faltan muchos más datos, pero esta ha sido mi manera de llegar a la conclusión. Escribo de esta forma así para intentar razonar y aprender de mi respuesta durante los simulacros. En el MIR hice algunas anotaciones, pero obviamente no pierdo tanto tiempo. He acabado la primera parte del simulacro, el primer bloque, las primeras 50 preguntas. Yo por una superstición personal, en vez de empezar por las 50, empiezo por las 100, que es exactamente lo mismo. Simplemente hago los bloques en un orden diferente. Y por ejemplo, aquí lo tengo en la tablet, la pregunta C, y yo lo que hago es empezar a pasarlas a mi cuadernillo de respuestas, que esto siempre sí que lo tengo en papel, no me gusta hacerlo en la tablet. Se marca así claramente con una X, la 101 es la 2, así que marco también claramente con una X y así sucesivamente. Si te equivocas al contestar una pregunta o has cambiado de opinión, tienes que hacer lo que yo voy a hacer aquí en la 127, tachar la cruz de manera que ya no se identifique una cruz claramente y ir a la respuesta correcta, que en este caso es la 4. Algo que yo hago en los simulacros cuando no contesto una pregunta, pero solo yo exclusivamente en los simulacros obviamente, es marcar con fluorescente verde la pregunta, por ejemplo la 109 que he dejado sin marcar, sin contestar, porque así luego le voy a prestar especial atención y me voy a dar cuenta de por qué la dejé sin contestar, de qué me costó, de si la podía haber contestado la primera, si realmente era muy difícil, es decir, me permite hacer hincapié en esa pregunta al corregir el simulacro. Bloque y seguido sin descansar me voy al segundo, que en condiciones normales casi todo el mundo serían las preguntas de 100 a 150. Seguimos con el examen. Termino mi segundo bloque, que normalmente sería de las preguntas 100 a 150. Yo por mi superstición la hago de las 150 a 200 y ahora toca la parte más importante del examen. En este momento en teoría es cuando estamos más lúcidos y cuando la concentración es máxima, por eso vamos a las preguntas de reserva, que son 10. Y lo importante es contestarlas todas. Es cierto que yo en mi último examen dejé la última de reserva sin contestar porque era difícil, me iba a hacer tiempo y es muy complicado que se anulen 10 preguntas en un examen. Ya hemos terminado las preguntas de reserva y llega el momento de la mitad del examen. Hemos hecho 2 bloques y las preguntas de reserva, así que en este momento es cuando tienes que descansar. Es el momento de, en mi caso, bueno, lo tengo aquí en mi cuarto, de ir al baño y también como cuando lo hago en la facultad el baño está un poquito lejos, estiro las piernas, me voy, bueno yo aquí voy a salir a mi terraza, perdón si hay ropa tendida o cosas así, salgo a la terraza, me despejo, espero 5 minutos, no te quedes en la silla como un tonto, hay gente que se queda y que no se levanta. Yo me levantaría, la verdad, creo que es un momento cambio de chip y estos 5 minutos o 3 puedes reducirlo a 3 y yo me fui corriendo al baño como una loca la última vez. Redúcelo a 5 o 3 minutos, depende de cómo tú vayas en el examen, pero intenta salir y despejarte y que coger el aire un momento, porque es una prueba sobre todo mental, es importante que estés bien mentalmente, así que yo te recomiendo que descanses. A mí me ha funcionado, creo que bien los 2 exámenes porque me ha aumentado la concentración después. Problemilla con el que nos encontramos los recirculantes, es decir, los que nos presentamos varias veces al MIR. Esta pregunta de cuál de los siguientes fármacos no se suele realizar la determinación de las concentraciones plasmáticas en la práctica clínica. Yo ya sé y estoy segura que es acenocumarol porque esto ha caído todos los años en mi preparación MIR. Es una trampa muy facilita porque los nuevos MIRes van a tender a estar seguros de que de la acenocumarol sí se miden los niveles, cuando lo que se mide en realidad es el INR. Esto, por ejemplo, es una cosa a la que nos enfrentamos la gente que ya no sabemos estas preguntas. No vamos a entrenar nada con este tipo de cosas y por eso yo considero que hay que buscar más soluciones, más preguntas que nos puedan servir a los recirculantes.
intentado hacer el tercer bloque, no te olvides de chequear el tiempo. No deberías haber usado mucho más de 2 horas. Es decir, por cada 50 preguntas, que es un bloque, tienes 1 horita. Si puedes restringirlo, reducirlo a un poquito menos de 1 hora, genial. Porque así te va a dar tiempo de hacer las preguntas de reserva con tranquilidad. Y para mí es fundamental reservar más tiempo para las imágenes, más de 1 hora. Porque yo creo que para mí y para muchísimos de los opositores es una parte súper difícil. Así que yo por ahora voy bien porque empiezo mi tercer bloque y solamente he gastado 2 horas. Es decir, he descansado, he hecho las preguntas de reserva y solamente he gastado 2 horas. El día del MIR no será así. Este es un examen en el que, aparte de estar grabando, estoy haciendo un simulacro de los fáciles, porque es el simulacro número 2 del banco de datos de STO. Así que es uno de los simulacros de primera vuelta facilitos. Pero bueno, idealmente cuando estemos entrenados, esos son los tiempos que deberíamos manejar. De cómo sacarle partido a una pregunta. Aquí básicamente me están haciendo distinguir entre el signo de Kussmaul y el pulso paradójico, que son estas dos definiciones de aquí. ¿Y cuál se relaciona más con el taponamiento cardíaco? Mira que esto es algo pisado y revisado y lo he visto 1000 veces. Pues no me acuerdo con precisión. Yo creo que es el signo de Kussmaul, pero luego lo reviso. Y es algo que, por ejemplo, pues de ahí debería aprender. Y yo creo que es así como tienes que analizar las preguntas ya desde el momento en que las estás haciendo. Sobre todo si eres recirculante como yo y te deberías saber estas cosas. Ahora, bueno, ya ven que me he cogido el pelo ya toda media desesperada, ya estoy cansada. Voy muy bien de tiempo porque ya he terminado todas las preguntas, excepto las que he dejado sin contestar, que son menos de 20, deberían ser menos, pero bueno, como es uno de los primeros simulacros, tampoco me estoy exigiendo al 100%. Y aparte porque estoy grabando, mi concentración no está al 100% porque también estoy pensando, guau, esto me tengo que decir en el vídeo, etc. Por eso lo he hecho al principio, no lo he hecho en los simulacros más adelante. Y solamente me queda, vamos aquí, solamente me queda contestar el primer bloque que está por aquí de las preguntas con imágenes. Y bueno, no sé si se ve bien, pero creo que sí. Las preguntas que están subrayadas en verde son las que contestaré al final. Y como ya dije, me sirven para darme cuenta de cómo contesto estas preguntas en las que dudo bastante o mucho. Es decir, hay algunas que van a ser imposibles y otras porque son conceptos que nadie o prácticamente nadie sabe. Pero otras en las que voy a poder rascar algo tanto de mis conocimientos como de la técnica de examen. Voy a terminar todo el bloque con imágenes, ahora sí estoy súper saturada. Es algo que definitivamente tengo que mejorar. Aún conociendo varias de las imágenes que estaban aquí y muchas preguntas no necesitaban las imágenes, que eso es una tendencia que va en decadencia. Es decir, antes muchas preguntas se resolvían sin mirar la imagen casi. Ahora cada vez los MIR tienden a ser más imagen dependientes, es decir, tienes que mirar la imagen y saber interpretarla para poder contestar la pregunta. Tipo, ¿qué ves en esta radiografía? Y contestar, o sea, ahí no hay pista posible porque no es un caso clínico. Ya he terminado, entonces voy a responder las preguntas que he dejado en blanco, que el día del MIR, como dije, yo creo que no deberían ser más de 10, 20, a todo reventar si te sobra mucho tiempo. Así que las hago y les comento los últimos pasos del examen. Contestar todas las preguntas, o sea, una hora antes, aún grabando, obviamente. Voy muy rápido porque el simulacro es facilito, aparte de que no estoy luchando mucho ahí por las preguntas, tengo que ser sincera. Y bueno, lo último que hago, y es súper importante, y creo que prefiero que me queden 3 preguntas sin contestar que no hacer esto, es revisar que he pasado las preguntas bien a la plantilla, porque ese es el fallo que creo que más rabia nos puede dar. Yo no lo he cometido en ninguno de mis MIR, así que bueno, es una buena señal, pero creo que es importante por ello revisar. Reviso y acabamos y les dejo con las conclusiones.